deben poder acceder todos los colombianos. Yo dejo allí para tener la oportunidad más adelante, en el momento de las preguntas y las consideraciones, poder abundar en otros detalles. Muchas gracias. Continuamos con la exposición del profesor Miguel Pardo, quien es magíster en Historia del Externado de la Universidad Externado de Colombia, doctorante en Historia de la Universidad de Michoacán de México y actualmente es el presidente de la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá. Usted es Miguel Ángel Pardo. Bueno, buenos días a todos y todas. Un agradecimiento a la universidad y a los organizadores del evento, y un honor estar aquí con Amílcar Acosta, dirigente de primera línea del movimiento estudiantil del 71, como que fuera él no solamente el principal estudiante de los estudiantes en Antioquia, sino miembro de la Dirección Nacional del movimiento de la época. Voy a desarrollar pues el tema apoyado en los asuntos que ya me exoneró Amílcar. En primer lugar, yo creo que es saludar el evento como parte de lo que nos corresponde hacer a nosotros, contribuir a resguardar la memoria histórica, no solamente de la nación, sino que en Colombia los movimientos estudiantiles están proscritos de la enseñanza de la historia nacional, de la historia de la educación, y en especial el movimiento estudiantil del 71 está proscrito de la enseñanza, a pesar de ser uno de los de más larga duración, duró más de un año, y de uno de los de mayor profundidad en cuanto a los planteamientos que presentaron los estudiantes colombianos en ese momento. Esto no se compara con el concepto de universidad y de la historia de la universidad que tienen en otras latitudes que estudian los movimientos estudiantiles, hacen parte de sus líneas de investigación de los movimientos sociales y de la historia de la educación, como es el caso en América Latina de Argentina, Brasil y México, y por supuesto en el caso europeo todo el proceso de discusión que se dio y hace parte de la enseñanza de sus historias nacionales y de estas líneas de investigación, las historias del movimiento estudiantil. En primer lugar, eso me parece que es clave, este proceso. La historiografía del movimiento estudiantil realmente es muy escasa. Ahí es una serie de artículos desarrollados de manera muy puntual, aislada, y allí falta por supuesto mucho más desarrollo de este tema y en general el proceso el papel del movimiento estudiantil y la comunidad educativa en las reformas universitarias. En segundo lugar, yo creo que nosotros debemos entender esta lucha del movimiento estudiantil del 71 que se desarrolla hace 40 años en el marco de la lucha de la comunidad educativa que a lo largo de los 200 años de república se ha desarrollado. Desde la primera propuesta de plan de estudios en 1774 de Moreno y Escandón, una primera propuesta de reforma educativa progresista, hasta las propuestas que planteó el movimiento estudiantil del 71 con mucha claridad, y por supuesto las propuestas que posterior al 71 han hecho principalmente los maestros y maestras asociados en la Federación Colombiana de Educadores y en las asociaciones de maestros universitarios. De lo que se trata en todo este proceso es entender que estos 200 años de lucha también están en el marco de una contienda de la comunidad educativa a nivel universal, que hizo unos planteamientos de reforma educativa que se profundizaron y se derivaron de las revoluciones democrático-burguesas, y especialmente el de plantear, cuando
la burguesía tenía el carácter revolucionario de plantear la necesidad del conocimiento científico, ese instrumento vital para el desarrollo de las naciones. Por supuesto que en un principio lo que hace la burguesía es suprimir el divorcio entre el conocimiento y la producción. Y el tránsito del feudalismo al capitalismo se hace apoyado, entre otras cosas, en la incorporación y generación de conocimiento científico para elevar la producción, pero a los trabajadores nos ha correspondido señalar también que la generación de conocimiento científico debe contribuir al desarrollo, por supuesto, del bienestar de la sociedad. Este aspecto es vital y desde entonces las revoluciones democrático-burguesas, especialmente donde tuvieron un profundo apoyo popular para lograr el poder, establecieron sus comunidades educativas unos criterios importantes para impulsar una reforma educativa. Y uno de los aspectos claves que se plantearon, que son producto de esas revoluciones, es que la única institución capaz en la sociedad de financiar la educación y las investigaciones en la ciencia en la sociedad es el Estado. Este es un planteamiento de la burguesía revolucionaria, no es un planteamiento ni del socialismo, ni siquiera de los trabajadores, que hoy, por supuesto, el neoliberalismo niega, pero que no por ello le quita la validez. Los países que han alcanzado elevados grados de calidad y de cobertura ha sido sobre la base de señalar que la financiación debe ser estatal y de convertir este asunto en norma y velar por su aplicación. Jaime Araújo planteaba al magistrado que una forma moderna de suprimir los derechos es suprimirle la financiación, como es el caso de la salud y de la educación, a través también de normas constitucionales, como ocurrió especialmente en el 2001 y el 2007 en Colombia. Y ese elemento fue acompañado de otros criterios y de propuestas de reforma para que avanzara el conocimiento. Si el conocimiento se convirtió en un instrumento clave para el desarrollo de las naciones y para la producción, y el papel de la escuela, entendida por supuesto aquí en la universidad, es contribuir a través del conocimiento a ese desarrollo social, habría que luchar y abrirse camino por unos criterios. Y el primero de ellos es que a una nación autónoma le corresponde impulsar una producción tanto agrícola como nacional autónoma, y eso sobre la base de crear sistemas educativos y de ciencia y tecnologías muy fuertes. Y ese es un aspecto central que se impulsan desde el principio, pero para poder garantizar que el conocimiento avance, la burguesía tuvo que luchar con un aspecto central que fue el de la libertad de cátedra y el de la autonomía escolar, de la autonomía universitaria y escolar. En ese momento la autonomía universitaria, ¿por qué? Por el peso en eso de la Iglesia, que no permitía que el conocimiento, ni en Europa y luego en la colonia aquí, pudiera avanzar. La libertad de cátedra es la democracia en el terreno de la educación, el terreno del conocimiento. Y ese aspecto es vital para que avance el conocimiento, o si no, pues debemos recordar los 1000 años de torturas y de quemados en la época de la Edad Media y en la colonia, en el territorio nuestro. Por eso, libertad de cátedra. ¿Y quién determina el rumbo académico de la institución es clave? Sustraérselo a la Iglesia en ese momento era vital. Sustraérselo a las imposiciones extranjeras hace 40 años era fundamental. Por eso un aspecto central del movimiento estudiantil del 71 era defender el conocimiento, la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura, y eso tenía un aspecto central y principal: quién determinaba el rumbo académico de las instituciones. Y lo que plantean los estudiantes en el 71 es que esos consejos superiores universitarios estaban bajo la subordinación fundamentalmente
de las imposiciones extranjeras que definían qué se investiga y hasta dónde se investiga, qué se enseña y hasta dónde se enseña. Y a ellos se le agregaba nada menos y nada más la presencia de la Iglesia. Aún todavía, en 1971 la Iglesia tenía un puesto y los representantes de los gremios económicos. Entonces el tema de la autonomía no es un asunto de poca monta ni un asunto de libertad y la libertad de cátedra tampoco, y eso ha sido parte de la lucha, incluido el mismo Mutis, que era cura, en todo el proceso de impulso de las reformas desde que empezó este proceso de lucha de la comunidad educativa en lo que hoy es Colombia. El programa mínimo se debe entender en ese marco. Esos criterios de reforma impulsados por las revoluciones democrático-burguesas, financiación estatal, después se le precisarían los términos, con nombre y apellido, adecuada. Esa era una financiación estatal adecuada y suficiente, por supuesto, era un elemento clave. Y el tema de la libertad de cátedra de autonomía, que proviene de la historia de toda la lucha de la comunidad educativa, a lo que es el movimiento estudiantil le incorpora otro elemento clave, la libertad de investigación y la libertad de cátedra y el derecho a las organizaciones a tener sus asociaciones estudiantiles, profesionales y de trabajadores. En ese sentido, el 71 se constituye, los estudiantes de Colombia en el 71 hacen una propuesta de reforma educativa, de unos criterios de reforma educativa que tienen la intención de contribuir a una reforma educativa progresista y, por supuesto, que contribuya al desarrollo de la nación. Y hay dos momentos claves en esas propuestas. El llamado Programa Mínimo de 1971, voy a ver si paso el examen aquí de Amílcar, que se define en el segundo y tercer encuentro nacional entre marzo y abril, que define unos iniciales puntos, pero el otro del del programa mínimo que se define en el encuentro nacional estudiantil de marzo y abril implica el primero, aquí lo podemos observar, es la abolición, es decir, es una solicitud tajante del movimiento estudiantil, es la abolición de los consejos superiores universitarios, porque tenía una representación fundamentalmente del clero y de los gremios, como lo hemos anotado, y plantea no solamente la abolición, sino su relevo, su reemplazo por un órgano en la cual la comunidad educativa determina el rumbo académico de la institución. El cogobierno no se entiende como la autonomía financiera, sino como la autonomía académica, determinar el rumbo académico de la institución. Esa es la vieja contradicción entre el Estado y la comunidad educativa. Nosotros planteamos que profesores, investigadores, estudiantes hemos de determinar el rumbo académico de las instituciones y por eso reclamamos la autonomía universitaria y que el Estado financie. Lo que se ha impulsado por parte del Estado, por supuesto en esta etapa con estos últimos 20 años con mayor agresividad, es que ellos nos dicen qué nos enseñan, cómo se enseña y que nosotros paguemos. Ahí está en esencia la contradicción. El segundo punto, el establecimiento de un sistema democrático para la elección de las autoridades universitarias en los establecimientos públicos y privados. El tercero, ya lo planteó Amílcar, que tiene que ver con el problema del presupuesto, pero además existía en la vieja Constitución del 86 y sus reformas, adelante tengo una pequeña diferencia aquí con Amílcar,
un elemento, y era que el 15% del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional debe ir a la Universidad Nacional, y no se cumplía. Por eso exigía el cumplimiento en ese sentido. Congelación de matrículas, suspensión de las cláusulas lesivas de la nación colombiana contenían los contratos de la universidad con las agencias extranjeras. Y el cuarto punto, que aquí nos debemos recordar, es la conformación inmediata de una comisión que debe estudiar el carácter rector de la Universidad Nacional en la Educación Superior, la liquidación del ICFES, la financiación estatal, la revisión de los contratos. Pero aquí quiero, de este punto, resaltar el tema de la supresión del ICFES. Ya el movimiento estudiantil avisoraba el papel del ICFES, que se va a consolidar en la reforma educativa de 1980. Y el papel del ICFES se avisora para ser un agente externo a la universidad que determina la vida, pasión y muerte de las universidades. Es decir, el movimiento estudiantil empezaba a elaborar unas propuestas, y ya la burguesía tenía claro que si se perdía el control de la universidad, quien determinaba era un agente externo, un órgano externo a la universidad. Por eso ya se esbozaba, no solamente, no bastaría con los organismos autocráticos de las universidades, sino también, por supuesto, el tema de controlarlo por la vía externa. El quinto punto, que fue el florero de Llorente, el retiro definitivo de la Universidad del Valle y la ruptura con la Fundación para la Educación Superior, FES. ¿Por qué es el florero de Llorente? Porque el 26 de febrero, acompañado la universidad y la secundaria y la población del Valle, salieron una gran marcha exigiendo que la FES, que era la que determinaba qué se enseñaba y qué no se enseñaba en la Universidad del Valle, debía retirarse de la universidad y deben suprimirse los órganos universitarios autocráticos que no permitían la participación de la comunidad educativa en la determinación del rumbo académico. En el 70 ya habían habido movimientos en la Universidad del Valle también, y la de Antioquia. En el 69 creo que expulsaron a Amílcar por primera vez. Amílcar tiene más entradas y salidas a la universidad, ¿no? Desde 1968 la Universidad de Antioquia estaba haciendo movimientos de protesta exigiendo democracia. A veces se quiere forzar que nosotros teníamos una relación directa con el mayo francés y el mayo mexicano. No, aquí hay unas condiciones internas claras que nos llevan a esa, y que es principalmente el tema de la autocracia en los consejos superiores. El otro punto era la legislación del derecho a crear organizaciones gremiales, tanto estudiantiles, profesionales, etcétera, y la reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad de Javeriana. Ustedes dicen, ¿cómo así? Es que el movimiento estudiantil fue tan grande que de 70.000 estudiantes universitarios ingresaron a la protesta 60.000. Incluía todas las universidades públicas y privadas, incluía la Javeriana y la de los Andes. Bueno, la de los Javeriana la castigaron cerrándole la Facultad de Sociología, por eso va el reclamo. Y quiero decir que de los Andes, de la Javeriana, era el ministro de Educación, Luis Carlos Galán, que él mismo se firmó, dicen, el diploma, porque era egresado, estudiante y ministro a la vez. Bueno, esos son grasejos. Aquí tenemos que sacar una primera conclusión. Amílcar ha planteado el informe ARCO, es decir, el informe ARCO es un informe que se elabora por parte de un señor que se llama Rudolf Alcon, el plan básico, que implica proponer una reforma en toda América Latina, de las universidades de toda América Latina. Varias cosas dice el plan ARCO, pero hay un aspecto, una vez avanzar en el proceso de privatización, etcétera, pero el aspecto central que dice el plan y el informe es que no se puede modernizar la universidad sino sobre la base de la autocracia. Es decir, tener un estudiante
a un profesor en el Consejo Superior es como tener un espía en el Estado Mayor. Y por eso hay que disminuir, si no suprimir, la presencia de los estudiantes en los órganos de gobierno y de dirección en las universidades. Y esa reforma, ese proceso que todavía no se vuelve reforma, inicia precisamente, de hecho, en las universidades y genera las protestas que he mencionado y que fueron antecedentes al movimiento estudiantil del 71. La plataforma de reforma universitaria aprobada por el sexto encuentro ya hacia junio del 71, el movimiento estudiantil ya no es estudiantil, ya es universitario. ASPUN, ASPUN y la de la Universidad Nacional, ASPUN, ¿cierto? APUN, se incluyen y hacen una propuesta de impulsar en el Congreso un proyecto de ley de 6 puntos que coincide fundamentalmente con la propuesta de reforma. Pasa a ser un movimiento ya universitario. Hay un enfrentamiento ya muy grande entre el ministerio y la universidad, y los maestros universitarios. Y y eso se refleja en el sexto encuentro en Medellín, que plantea no solamente la propuesta de cómo deben ser conformados los órganos de gobierno, sino que adicionalmente plantean un aspecto sobre el sistema de la universidad y de ciencia y tecnología. Dicen, se propone la supresión del IFES y su reemplazo por un órgano rector de la educación superior conformado por las universidades con una junta directiva constituida por el ministro, su representante, 4 rectores de universidades públicas elegidos por el Consejo Nacional de Rectores, 3 profesores y 3 estudiantes, todos de universidades oficiales. Organismos como Colciencias, el ICETES, etcétera, serían adscritos a ese órgano rector. En materia de financiación, no solamente plantean ya el problema de la financiación, sino del control y la regulación del sistema de la universidad privada, y adicionalmente plantean la necesidad de garantizar el sistema público de preescolar a primaria financiado por el Estado. Digamos que hay unas propuestas que nosotros hoy creemos todas válidas y vigentes por las razones que más adelante señalaré. Estas propuestas de programa mínimo, perfeccionadas en la plataforma universitaria, no son propuestas que surgen en frío. Es decir, estas son propuestas que surgen en el marco de unas condiciones, en primer lugar, una gran movilización de masas, como se dice. Es que 60.000 de 70.000 estudiantes en las calles, le cierran las universidades y siguen en las calles, le reabren las universidades y declaran nuevamente el paro apenas en las universidades. Bueno, ustedes no se imaginan eso, ahora pasamos un registro de prensa si quieren, pero eso implica es que hay una circunstancia. El gobierno hace una propuesta, se impone la autocracia, la gente se rebela, está en movimiento, ¿y ahora qué? No puede ser, y es una característica del movimiento estudiantil del 71, lo que decía Amílcar, supera el no contestatario, no, hace una propuesta, que es la que acaba de mencionar. Propuesta difícil de elaborar, fue discutida en el marco de 7 encuentros nacionales estudiantiles con delegados de todos los sectores políticos. Pero el punto es que el movimiento estudiantil del 71 logra fortalecerse, a pesar de que no hay organización nacional de los estudiantes en ese momento, porque logra plantear una propuesta de reforma educativa que le sirva a la nación, que le sirva a la comunidad educativa, que le sirva al desarrollo nacional. Eso la hace diferente de otros movimientos, antes y posterior al movimiento estudiantil del 71. Y el otro aspecto es que eso se hace en medio de un profundo que también ya planteó Amílcar y yo me exonero del punto. Es un debate ideológico. Y el debate era fundamentalmente si la escuela es un aparato ideológico del Estado, y ahí tengo las citas.
y hay que acabar con el Estado, pues hay que acabar con la universidad. Si no tendría sentido buscar reformas universitarias, sino primero la toma del poder revolucionario y luego cambiar el sistema educativo. Ese es un planteamiento que se hace por un sector, y en ese orden de ideas, ese planteamiento tiene un problema de hecho y real, es que el movimiento estudiantil está movilizado, pero no es un movimiento estudiantil que en general escoja las armas en ese momento, a pesar de que la lucha armada está en auge. Y el otro planteamiento es que, por supuesto, que señala que la transformación más importante se logrará cuando las fuerzas democráticas asuman el control del Estado, pero como a toda revolución política le ha precedido una revolución en el campo de las ideas, y es muy importante en el campo de las ideas plantear que la universidad es la institución más vulnerable de la sociedad, porque entran en contienda diaria la vieja cultura y la nueva cultura. Es posible incluso asumir la dirección de las universidades por parte de la comunidad educativa, a pesar de que no haya cambios en las reformas, no haya transformación, toma del poder político por las fuerzas democráticas y progresistas. Y los ejemplos son muchos, solamente el nuestro. No hubiera sido posible la independencia nacional si no hubiera estado precedida de todo el movimiento de la revolución que generó la expedición botánica en Colombia. Ni la revolución burguesa francesa, si no es antecedida de lograr primero en el campo de las ideas que cambien verdades, como que el poder es de origen divino y no viene de la ciudadanía, o en el caso nuestro, que nosotros éramos que dependíamos de España y no con nuestra riqueza, que era España la que dependía de nosotros. Y ese profundo debate ideológico se hace en medio de un movimiento muy grande de masas, bajo la clandestinidad de la dirección estudiantil, por la mañana en las calles y por la noche estudiando qué pasó en el mundo antes para hacer una propuesta de reforma educativa. Eso es lo que permiten los movimientos en alza, porque no se trataba solamente ya en febrero del 71 de decir no, sino también ya salir con una serie de propuestas que nuclearan el movimiento estudiantil. Y el otro aspecto que logra superar, pero va a ser siempre una falencia, es que desafortunadamente la Federación Universitaria Nacional, que tenía una capacidad de convocatoria, fue disuelta en 1968. Y desde entonces, lo voy a decir con todo respeto, no ha existido una Federación Universitaria Nacional. Es decir, eso nos ha costado hace más de 40 años que no hay una organización nacional de los estudiantes. Hay procesos hoy organizativos impulsados por fuerzas políticas, y eso puede ser válido. Esa fue una dificultad enorme con la cual se enfrentó el movimiento estudiantil. Por fortuna habían y se pudieron reconstruir las organizaciones de base, como el Consejo Superior Estudiantil de Antioquia, la Federación Universitaria del Valle, la UDESA, y la creación de los comités de base en la Universidad Nacional, que permitieron luego, en una centralización en el Comité Nacional de Solidaridad, que esta lucha se llevara adelante. Los logros del movimiento estudiantil del 71. Amílcar resaltó ya uno. Desde entonces la Iglesia y los gremios no tienen asiento en los órganos de dirección de las universidades. Entonces todavía nosotros teníamos en el siglo XX, a finales, teníamos todavía un halo ahí de presencia, de confusión entre el carácter laico de la educación. Y en el marco del movimiento, el derrumbe de los consejos superiores, porque los representantes de las academias no regresaron, y por supuesto el logro que quiero señalar del movimiento de manera inmediata es haber logrado en octubre 23 el decreto 2070, en la cual el gobierno nacional reconoce la propuesta del movimiento estudiantil, es decir, se abre campo al llamado cogobierno,
y se suprimen los consejos superiores anteriores y entra a regir un Consejo Superior Provisional Universitario en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, cuyos miembros son elegidos democráticamente en la Universidad Nacional en noviembre del 71 y, si no estoy mal, en la Universidad de Antioquia en enero del 72. Y en ese sentido, estos consejos superiores, pese a que no están conformados como se planteó inicialmente, 3 estudiantes, 3 profesores, etcétera, sí permiten una mayoría importante. Está el rector o el representante, el ministro o el rector, 2 estudiantes principales con suplentes. Los estudiantes se avivaron mucho y siempre iban los 2 principales y los 2 suplentes. Un representante de los exalumnos y representantes de los decanos, que permitió que el consejo, que el gobierno pudiera desarrollar en su corta duración, porque en 1972 fueron suprimidos violentamente por el gobierno de Misael Pastrana. Sin embargo, en esa corta duración se demuestra la importancia de un instrumento como este. Uno, la elaboración, por supuesto, de un presupuesto de la universidad acorde con las necesidades académicas. En el caso de la Nacional, un presupuesto que se elaboró en ese momento de 630 millones. Cuando acabó el cogobierno, el reemplazo, que creo que fue el rector Dux, planteó que la universidad no necesitaba 630, sino 280 millones de pesos para funcionar. Es decir, hay una diferencia clave. El otro asunto del cogobierno suspendió los contratos entre las agencias internacionales y la universidad, por supuesto, por considerarlos lesivos. Tercero, detuvo en la reforma educativa, el plan ASCO. Solamente hasta el gobierno de Turbay Ayala en 1980 se pudo imponer ya una reforma educativa postsecundaria, se llamó, en 1980, es decir, el movimiento estudiantil del 71, a pesar de que el cogobierno cae en el 72, tiene ese efecto. Se aumenta el presupuesto para bienestar y cobertura y se establece una propuesta en la cual de fortalecer el ingreso de maestros por el concurso y, por supuesto, de fortalecerlo, porque eso ya venían dando, y por supuesto el tema de las comisiones de estudio, el reintegro de los expulsados. ¿Por qué cae el cogobierno? Yo creo que nosotros, en primer lugar, por supuesto, el gobierno nacional, que enfrentaba una recia oposición del movimiento obrero campesino y estudiantil, logra neutralizar todos esos conflictos y pueda concentrarse en el movimiento estudiantil y en el cogobierno, el cual reprime violentamente y disuelve. Segundo, pues toda la discusión siempre es el presupuesto. El gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda, asfixia a la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia, no otorgándole el presupuesto. Tercero, una permanente provocación de la fuerza pública, entrando permanentemente a provocar a la universidad y a las autoridades universitarias. Cuarto, los cogobiernos de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional no solamente manifestaron públicamente su rechazo a la reforma educativa del gobierno y colocaron a la dirección de las 2 universidades como un gran dique para que eso se implementara, sino también que acompañaron a las luchas de los maestros de primaria y de secundaria, que en ese momento estaban luchando por la defensa de la educación pública y la conquista del estatuto docente. Pero lo que más se enfatiza en el tema del cogobierno, de lo que cae, además de la situación con el gobierno nacional, es el grado de conciencia para defender la conquista y el instrumento para defenderla. Es decir, las conquistas se pueden defender si hay un alto grado de conciencia para ello. Y desafortunadamente, conquistado el cogobierno, opositores al cogobierno plantearon, siguieron su debate y eso debilitó mucho la posibilidad de una dirección colegiada. Pero lo otro es que no se pudo reconstruir la Organización Nacional de los Estudiantes. Y defender una conquista, así estemos la mayoría de acuerdo, todos de acuerdo, del movimiento estudiantil, sin este instrumento tan eficaz como es la organización estudiantil, pues contribuyó a la caída del cogobierno. Digamos que a manera de conclusión, podríamos decir pues, esta que acabo de mencionar, las conquistas tienen que
se defienden sobre esa base. Dos, es evidente que la universidad es una institución vulnerable en los actuales estados en cuanto a que las fuerzas nuevas, las ideas nuevas pueden avanzar y pueden avanzar dentro de la universidad, dentro de la sociedad, pese a que no haya el control del Estado. Y en tercer lugar, nos corresponde a nosotros plantearnos una cosa. Hoy hay una conspiración enorme y terrible una conspiración neoliberal contra la existencia de comunidades educativas, académicas y científicas de alto nivel en los países de América Latina. El asunto es más grave de lo que se está diciendo. Ya no alcanzo a desarrollarlo por los temas. Pero la propuesta hoy es la supresión en regla de las conquistas que ha logrado la comunidad educativa en 200 años de historia en Colombia. Y menciono algunas. La separación entre Iglesia y Estado, carácter laico. Dos, la creación del sistema público. Tres, la creación en ese punto de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 1864 y posteriormente cuando la regeneración la disuelve, su reconstrucción después de las luchas estudiantiles de 1920 en 1936. La supresión de la autonomía y la libertad de cátedra, en regla. Y la supresión del magisterio estatal. Y hay dos instrumentos para ello. En el campo del preescolar a la educación media, la propuesta hoy se llama generalizar las concesiones escolares. La concesión escolar, que en nuestra capital se la inventó Antanas y Peñalosa, es que con los recursos del Estado, miren ustedes, se construyen colegios y se le entregan a los particulares, les pagan por administrarlos y les pagan por chico. ¿Y qué implica el colegio de concesión? No solamente un deterioro del patrimonio público, sino implica la supresión de la libertad de cátedra y de la autonomía escolar, porque hay quien define. Si usted opina sobre la academia, contrario a la caja de compensación que tiene el colegio, o a la iglesia que tiene el colegio, pues se va al puesto. Entonces, libertad de cátedra, ejercicio de derechos civiles, sin estabilidad laboral, eso no es posible. Y en ese sentido, el colegio concesionado tendría esa característica. Incluso elementos de refeudalización. Y eso está planteado hoy a nivel de la propuesta que está haciendo el gobierno y que tiene la Federación Colombiana de Educadores en este momento en estado de alerta y en proceso de negociación y movilización frente a un pliego de peticiones cuyo punto principal es la política educativa, la defensa del sistema educativo público estatal. Y dos, en el campo universitario es si se logra por fin aplicar las reglas de la Organización Mundial del Comercio al sistema educativo público, especialmente el universitario. Y eso tiene aquí un pulso que hemos logrado evitar, que es la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y que allí implicaría en el campo de la educación, y especialmente en la universidad, dos o tres cosas gruesas, porque ya se me acabó el tiempo. Uno, completamente el servicio, el criterio del derecho se cambia por el criterio de servicio. Y el servicio es, usted puede acceder al servicio sobre la base de que pueda o no pagar. Es la diferencia con el derecho. Dos, la supresión del presupuesto estatal para las universidades. Lo menciono, no lo desarrollo. Y tres, el tema, por supuesto, de quién determina el rumbo académico de las instituciones. El ingreso con franquicias de universidades extranjeras, presencial o por la vía virtual, planteando cuáles son los programas, qué se determina, cómo se enseña, no solamente es un atentado contra la autonomía nacional en el campo de la educación y la cultura, en el campo de la educación, de enseñar lo más avanzado del conocimiento
apropiarse lo más avanzado y generarlo, sino también tiene un propósito perverso que implica incluso atacar aspectos importantes de nuestra identidad nacional y de nuestra cultura nacional. Lo hemos planteado y por supuesto creo que por esa razón los planteamientos no solamente de los 200 años, sino especialmente de la lucha de los estudiantes de 1971, hay que estudiarlos, están vigentes, y como decía uno de sus dirigentes del Valle, compañero Renato Ramírez, a los 25 años, dice, por lo menos la generación del 71 no pasó en blanco. La pregunta es, ¿y las generaciones que estamos hoy a cargo pasaremos en blanco? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Para continuar este foro, abrimos un espacio de participación de organizaciones estudiantiles que hasta el momento han manifestado su interés